El viajero de Rollo. Capítulo 1. Llegué, dijo aquel viajero llamado Gerald que venía del planeta de Rollo. Él se levantó lentamente, su cabeza daba vueltas, se encontraba en la cima de un monte. El suelo estaba mojado y pequeñas piedras estaban clavadas en su espalda. Caía agua en forma de pequeñas gotas sobre su cuerpo. Él sentía las gotas caer en su frente y recorrer su cara hasta sus oídos. Sus mejillas estaban mojadas. El aire era frío y todo estaba oscuro. Giró su cabeza a la izquierda y posteriormente a la derecha para ver dónde se encontraba. Solo veía una planicie. Comenzó a mover los dedos de sus pies y de sus manos para ver si no estaba lastimado. Se percató que solo tenía rasguños. Su traje estaba roto. Observó que sus manos ahora tenían 5 dedos y no 6. Su piel era más suave y no tan dura. Tocó su rostro. Tenía una nariz, boca, orejas, ojos muy pequeños. Todo muy parecido a como él era normalmente. Ahora entendía por qué su abuelo decía que no habían cambiado tanto. Claro, a excepción del dedo de más y un cuerpo un poco más fuerte. Pero él se veía muy similar a como normalmente era. «Somos casi idénticos», decía él mientras admiraba su mano con solo 5 dedos. Quizás al llegar a Rollo los primeros pobladores se encontraron con una mayor radiación, por lo que su piel se fue haciendo más dura. Una capa gruesa, la cual no permitía pasar la radiación del sol Horus que alumbraba su planeta. El cuerpo más fuerte para neutralizar los animales salvajes que habitaban ahí, y unos ojos pequeños para no ser tan lastimados por la radiación. Bueno, eso suponía. Ahora ya no importaba. Gracias a la evolución, los habitantes de Rollo podían cambiar su forma en cuanto entraban a un distinto planeta. Su cuerpo se transformaba en el ser más inteligente de ese planeta al que llegaban. Era como si en un acto de supervivencia se pudieran transformar a voluntad en uno de ellos para camuflarse entre los habitantes. El cuerpo era capaz de sentir las formas de vida en el planeta, adoptar su forma y asimilar el lenguaje hablado en cada zona. Décadas de evolución física y mental que habían desarrollado los habitantes del planeta de Rollo con la ayuda de los Flynedianos. Sin embargo, él se veía casi igual a como era. Rápidamente se dio cuenta que en Rollo la evolución había sido más mental y espiritual que física. Había perdido su nave. Varios días de viaje para que al entrar a la atmósfera se anunciara por medio de una voz que emitió la nave la entrada a un nuevo planeta. Acelerado, el viajero se levantó, abrió la puerta para poder observar las luces que emanaba esa ciudad, pero sobre todo sentir el agua que caía del cielo, lo cual era impresionante y nuevo para él. Puso el piloto en automático, abrió la compuerta de la nave, sacó las manos para poder sentir el aire y la lluvia. Se dibujó una sonrisa en su rostro. De pronto, escuchó cómo avisaba la nave mediante su sistema que empezaría a tomar datos del aire y del agua que caía en su cubierta. La sonrisa se desdibujó y apretó los dientes. «¡Idiota!», pensó. Se le había olvidado por completo que la nave automáticamente realizaba esa acción de analizar los ecosistemas cuando ingresaba a cada planeta nuevo. Sintió un alto total en la nave, lo que lo hizo desbalancear su cuerpo y caer. En el aire logró activar el sistema anticaídas de su traje, mientras pensaba en lo estúpido que había sido. Preso de la emoción, ni siquiera fue capaz de ponerse el jetpack o anclarse a la nave antes de salir y asomarse. La lluvia, el viento, la velocidad de la caída y la oscuridad no le permitieron ver nada cuando caía. Solamente sintió un golpe y todo se tornó más oscuro. Al abrir los ojos, lo primero que pensó fue: «Mi traje se destruyó por el impacto. Pero estoy bien. He de pensar que la nave llegó bien al lugar donde planeaba aterrizar. Después me ocuparé de eso». Donde quedó la nave no le preocupaba. Sabía que no podrían moverla, ya que tenía el sistema de gravedad activado, el cual una vez tocando el suelo se activaba, sistema que le hacía pesar toneladas y era imposible moverla, aún para esta civilización si no sabían cómo desactivarlo. Se fue incorporando poco a poco. Decidió arrancar las mangas de su traje que estaban rotas por la caída. Tocó la bolsa de su pantalón que tenía a la altura de la rodilla, sintió algo y lo apretó. Se apresuró a sacar de su bolsa ese objeto color plateado con una pantalla, el cual señalaba 2 puntos parpadeantes. «Uf, al menos no perdí el radar con los puntos de encuentro», se dijo a sí mismo. Lo sacó y miró las coordenadas número 191444N, 991322O y 19245669, que eran donde su nave debería de estar. Miró a su alrededor y vio luces de muchos edificios. Estaba sorprendido. Así era su planeta,
solo que con edificios y casas no tan cuadradas. Al contrario, en su planeta eran cilíndricos y plateados, creados de un material llamado crunio, pero igual eran suficientes para ver luces cuando oscurecía. Comenzó a ver que salía el sol, la lluvia iba parando, buscó un camino para bajar y se percató que había unas escaleras. ¿Unas escaleras en esta planicie cuadrada que está arriba de este monte? ¡Qué extraño!, dijo confundido. Sentía una energía que emanaba del lugar donde estaba parado, es decir, esa planicie cuadrada. Recordó las enseñanzas de su abuelo y cómo en su planeta Rolo desde que eran niños les enseñaban a percibir la energía de los lugares, e incluso los ya adultos y más habilidosos podían regresar en su mente en el tiempo de las memorias del lugar. Tomó aire, cerró los ojos, estiró las manos y a su mente llegaron imágenes del lugar en el que estaba. Había sido una pirámide. Podía observar un gran fuego recién apagado. El lugar solo lo iluminaban las estrellas y la luna. Reinaba un silencio absoluto. De pronto, un fuego nuevo comenzaba a arder. Salía de un palo que atravesaba el pecho de una persona de tez morena quien solo tenía un calzón de manta. Había sacerdotes alrededor y los mismos tomaban ese fuego con antorchas y comenzaban a bajar a esparcirlo con la gente. En la lejanía se observaba cómo las casas alrededor del cerro comenzaban a prender un fuego en sus casas. De súbito, una voz le hizo abrir los ojos. «¡Hey! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. La zona arqueológica abre a las 9. Le voy a hablar a la policía», gritó un hombre. Sorprendido, vio a un señor que traía un palo en la mano. Se dirigía hacia él. Decidió correr hacia abajo, pero encontró unos tubos que bloquearon su paso y delimitaban la circunferencia de tierra de esa área cuadrada de donde emanaba la energía. «¡Alto! ¿Qué estabas haciendo?», le gritó el señor, apresurándose para darle alcance con el palo. Con gran habilidad el viajero saltó los tubos, ya que no eran muy altos. Al saltar se encontró con otro camino que iba hacia abajo. Giró la vista y vio un gran agujero rodeado por una reja amarilla. Inmediatamente sintió una energía negativa. Cerró los ojos solo unos segundos y vio diversas personas ingresando a esa cueva, quienes se habían perdido. Sintió la angustia y el dolor de ellos. De pronto, el ladrido de un perro lo hizo abrir los ojos. Miró a su alrededor y se percató de que había perdido al señor. Comenzó a caminar para recuperar el aliento y pasar desapercibido. Continuó bajando por ese camino de cemento. Veía gente que subía corriendo y le daban los buenos días, otros que lo miraban extraño. Miró su ropa y sintió su cara sucia por la lluvia y la tierra. Se dio cuenta del por qué lo miraban así. Notó que efectivamente la gente de la tierra no era muy distinta a los de Rolo. Sentía una conexión, un sentimiento difícil de explicar, como si hubiera llegado a un lugar familiar. Aunque él sabía que ese no era su planeta, sentía algo por él y la poca gente que apenas iba viendo. No sabía qué sentimiento era, pero le producía nostalgia. En sus botas la tierra emanaba energía. ¿Cómo es esto posible?, se preguntaba. En Rolo no tenía la misma sensación. ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto que siento? La gente es casi igual, incluso el planeta y sus construcciones son casi idénticas. Pero, ¿por qué siento esto?, se seguía cuestionando desconcertado. Nunca había sentido eso y no sabía cómo llamar a esa energía que percibía. Sabía que era positiva. Estaba confundido. En Rolo todo era muy parecido a excepción de la tecnología, la cual era más avanzada, así como la forma de evolución física y mental. Sin embargo, eso que sentía lo intrigó en demasía. ¿Cómo era posible que un planeta más arcaico donde se originó su raza lo hiciera sentirse así? Quizás regresó a donde todo comenzó, de donde su gente salió, y como un imán sentía esa atracción que sus genes terrestres le daban. Todo era parecido a Rolo, pero había algo distinto y muy dentro de él lo sabía. Se despabiló y continuó bajando por ese camino de cemento hasta que llegó a unas calles, las cuales seguían bajando. Escuchó un sonido combinado con palabras. Cada vez se iban haciendo más fuerte ese sonido. Escuchaba que decían: «Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar». El sonido provenía de una pequeña casa, donde se encontraba una señora afuera con un short viejo, una sudadera despintada y unas chanclas ya muy gastadas. Tenía una escoba vieja con la que barría la banqueta y una cubeta con agua. Desconcertado le preguntó: «¿Qué es eso que suena?». «¿La música?», respondió la señora con extrañeza. Él no sabía qué contestar. Su concepto de música era diferente. En Rolo la única música que existía era el sonido de un instrumento cilíndrico que contenía cuerdas de una planta no muy común llamada brisa. Instrumento al que si se le rompía la cuerda se dejaba de obtener música,
ya que solo se daba en algunos meses del año esa planta, y solo unas cuantas. Era como si el planeta supiera que se debía compartir su uso, por lo cual estos instrumentos se encontraban en las áreas comunes del planeta de Rolo. Al llegar los primeros pobladores a Rolo, los flinedianos enseñaron cómo esta planta emitía vibraciones y se podían reproducir por medio de un cilindro, siempre y cuando se acomodaran las 6 cuerdas extraídas de esa planta de la manera correcta. El sonido que emitía servía para que la gente meditara y elevara su conciencia para sanarse y potenciar la energía de todos al estar en las áreas comunes. Energía que ayudaba al planeta y su vitalidad. Por eso no era raro ver muchas personas sentadas estirando las manos y con los ojos cerrados escuchando esas melodías que surgían de ese instrumento que tocaba algún nativo que había aprendido su uso. De pronto, el viajero miró los ojos de la señora y percibió miedo. Hacía meses desde que partió de su planeta que no sentía eso. Era difícil sentirlo en Rolo. Normalmente solo lo tenían los niños o las personas que aún no dominaban su mente. Su padre y maestros le decían que el miedo era un arma y que debía transformarlo en valor y precaución. Él tardó años en sentirlo, hasta el día en que llegó la invasión a su planeta, donde todos pelearon con fuerza y lograron erradicar a los enemigos que llegaron. Sin embargo, no pudieron evitar que destruyeran el cristal ancestral. La señora, al ver distraído a aquel joven harapiento, aprovechó y dio un paso adentro de su casa. Tomó la puerta amenazando con cerrarla. Rápidamente Gerald estiró la mano y bloqueó la puerta, evitando que la cerrara. Se concentró y transmitió paz desde su ser a ella. Como si fuera magia, la señora bajó la mano y se tranquilizó. «Disculpe, ¿dónde estamos?», le preguntó él. «¿Dónde es aquí? Aquí es la calle Catedral Metropolitana, Alcaldía Iztapalapa. ¿Qué buscas?», le respondió la señora.